Buenas tardes y bienvenidos al segundo encuentro virtual, en este caso diálogo de cine, dentro de las actividades de Santa Cruz Comic 2024 en su versión virtual. Antes de meternos en tarea, vamos a cumplir con los requisitos de agradecer, de dar los agradecimientos de rigor, porque entre otras muchas cosas, sin ellos yo no estaría ahora mismo hablando. En primer lugar, a la Fundación, a lo que se conoce como Fundación Cinemas Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de Laguna y después a todas las instituciones públicas, empezando por el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, por supuesto el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Industria y Turismo, la Unión Europea y lo que se conoce como Turismo Islas Canarias. Y después yo por mi parte quiero dar las gracias al Instituto Audiovisual Finlandés por el apoyo, aunque eso se empezó a preparar hace ya mucho tiempo, no se ha preparado directamente para Santa Cruz Comic, esto se preparó antes, se quedó un poco guardado por aquello de reservarlo precisamente para Santa Cruz, pero eh, la, digamos que la génesis de esto es bastante antigua. Y después yo quiero dar las gracias a las personas que me enseñaron y que me abrieron la puerta no solo de un cine, sino de una oficina de distribución y exhibición cinematográfica, sin la cual sería imposible, entre otras muchas cosas, tener parte del material que se va a ver ahora y tener los conocimientos o saber utilizar las herramientas como para conseguir las cosas que les voy a mostrar en este encuentro virtual, este diálogo de cine para incorregibles, que hoy va a ser monólogo, por lo menos hasta que el tiempo no te muestre lo contrario. Todo dependerá si la agenda de Patricio le permite estar más tiempo o menos tiempo. Yo en este caso voy a recurrir, no es que no suelo ser muy partidario, ¿no? Eh, pero de vez en cuando, a ver, uno tiene que tirar de instinto. Y le encargué a una persona con la que vamos a poder hablar, o sea, en este caso, va a tener su propio encuentro virtual para que nos cuente sus cosas de su eh, rela- espérense porque tengo que leerlo bien, pues no quiero meter la pata, porque tiene un nombre muy particular. Entonces eso, eh, relatómicos. Los relatómicos son una creación genuina además bueno, en principio de dos hermanas, de por aquí tampoco quiero yo saltarme el protocolo de dar los agradecimientos, que eso también es muy importante. Son un invento de Eva y de Carla Fernández. A Carla Fernández la conocen sobre todo bueno, por su trabajo y porque es dibujante, porque forma parte de la nómina de dibujantes que publican con la fundación. La conocen más bien como Talamaletina, pero en este caso ese es su nombre. Y el caso es que después de verla, o sea, una propuesta como los relatómicos, que son pequeños relatos de cien palabras, basados, partiendo de una frase, ya nos lo explicará. Le pedí precisamente a Eva que escribiera algo sobre la película que vamos a hablar. En España se llamó Starfighter, la aventura comienza, en Estados Unidos se llama The Last Starfighter. Este es el cartel, precisamente este cartel lo tengo porque alguien me lo dio. O sea, porque en realidad todo el material cinematográfico lo tenías si alguien te lo podía dar. Por lo menos si vivías en las islas, porque es verdad que ya en los años 80 había tiendas en Madrid y Barcelona donde se podía comprar, pero en Canarias no había plan B. Tenías que entrar en un sitio, en este caso la empresa que distribuyó esta película, con la que, digamos que a nivel, por aquello de respetar la historiografía, esta película fue una de las 6 películas que inauguró el Multicine Royal en 1985. La película llegó un año más tarde a España de cuando se estrenó, y además llegó pues, una compañía, digamos, más pequeñita. Cuando en Estados Unidos era Lorimar y la distribución corría a cargo de Universal, que siempre es una empresa más grande. En España, la empresa que distribuyó Universal no se hizo cargo de esta película. Y
Y entonces le pedí a Eva que me diese su impresión, porque además estuvimos hablando previamente una vez que le mandé la invitación para que participara en Santa Cruz Comic, en la versión virtual de Santa Cruz Comic. Y entonces le dije si conocía la película, me dijo que sí, entonces le animé a que me escribiera algo. Y entonces voy a hablar, o sea, voy a leer unos párrafos porque creo que me parecen muy, muy pertinentes para el desarrollo que quiero llevar en esta historia. Dice, en cuanto a la hondura vital de los personajes, yo subrayaría sobre todo la capacidad del protagonista Alex de superar los obstáculos y sobre todo la frustración solo con su valentía, personalidad y un corazón noble. El héroe no es un aguerrido caballero que entra a saco en la aventura que se le plantea sin pensar en las consecuencias. Es un chico normal, más maduro que sus iguales y por ello bastante solitario si no contamos con Maggie, un protagonista con aspiraciones, Maggie es su novia, un protagonista con aspiraciones de mejorar, pocas esperanzas de hacerlo y grandes inseguridades y miedos. No es arrogante, no es un arrogante que cree que es un elegido del cielo, pero es obligado por las circunstancias a sobreponerse a todo esto que la cobarda para salvar a los demás, lo que viene siendo un héroe realmente. Al fin y al cabo, el héroe se pone delante de una situación en la que debe decidir entre madurar y arriesgarse o estancarse y no salir de su zona de confort. Una decisión que todos tenemos que tomar en algún momento de nuestra vida. Ergo, todos somos héroes de alguna manera. El personaje de Maggie es casi el mismo, joven, en este caso mujer, que debe elegir entre casa o aventura, pero esta es más tendente que Ale a atascarse en la cotidianidad y en lo que se espera de ella. Se autoconvence de que su papel en la vida es conformarse con el rol de la mujer de siempre, cuidar de los suyos y estar en casa. Alex la convence de que su destino lo elige ella y debe aprovechar la oportunidad que le ofrece de volar. Dice, ella como mujer de su tiempo, le hace década de los 80 lo hace, pero con la ayuda de su pareja, todo un hito para entonces y así como debe ser con la matiz de los años que han pasado. Eh, y después hace un comentario que me gusta mucho además, sobre todo porque, bueno, ya es una persona que tiene sus años, y lo digo en el buen sentido. Dice, pero estamos hablando de 1984, y entonces las niñas que queríamos ser, y me incluyo, pilotos de caza espacial, policías, guerreras, arqueólogas o heroínas del tipo que fuera, lo seguíamos deseando que el prota fuera un chico, y no creo que yo tuviera más personalidad que la media. Dice, de cualquier modo, no está de más hacerlo en la actualidad y aplaudo el que las nuevas generaciones tengan referencias heroicas de género, de raza, religión, de capacidades diversas y de orientación sexual. A ver, el último Starfighter, de las Starfighter, llámenlo como quieran, eh, parte de un supuesto muy simple. O sea, digamos que es lo que dice Eva en su escrito, en lo que me mandó. O sea, es un poco la historia del camino del héroe. De primeras dadas, Alex no quiere ser un héroe. O sea, Alex está ahí, vive Aparte que, a ver, no sé si voy a ser capaz de hacer una buena traducción literalmente de la historia. A ver, normalmente la gente que escribe sobre cine suele desbarrar bastante, debo decir. Pero la persona que escribió la reseña del The Last Starfighter en el Variety el 11 de julio del 84 dice cosas tan bonitas como, eh, dice, tanto el director Neil Castle como el guionista Jonathan Betwell, dice, ellos lo que consiguen es hacer una historia muy humana y aderezarla con efectos especiales, no al revés. Y eso es totalmente cierto. Y después de contar todas las peripecias que le pasan a Alex, tiene una frase que también me parece maravillosa. Dice, no hay ningún momento en donde todo lo que pase no puede ser posible. O sea, sobre todo a nivel personal, lo que le pasa a Alex. Y el hecho de que después lo vengan a buscar Centauri, que por cierto es un personaje maravilloso, fue el último trabajo de cine del gran Robert Preston, y se lo lleve, o sea, lo coja, pero en realidad, vamos a ver, es un poco por aquello de que lo van a entender, porque quieras que no, aunque ha pasado una década, siempre está el agravio comparativo de ¿no? que sin la Guerra de las Galaxias no se hubiese hecho esto. No, en realidad no, esta película se podía hacer perfectamente sin que la Guerra de las Galaxias existiera. Pero también el hecho de que Luke se encuentra con Obi-Wan, va a buscarlo y Obi-Wan le mete en la historia. Pues aquí más o menos viene a hacer lo mismo. Pero lo que hice es totalmente cierto. O sea, la película es una película donde el personaje es tremendamente real, tremendamente humano. Y los miedos, las inseguridades, además, hay un momento de la película, todo se desarrolla.
Además está hecho muy bien. Alex y Maggie y el resto de sus amigos viven un complejo de caravanas, de estos que antes, bueno, eran muy comunes y pasadas las diversas crisis cada vez son más comunes. Que bueno, el extremo, donde esto está llevado al extremo en Ready Player One, que la gente vive en contenedores apilados uno encima de otro. Y es un ambiente muy chiquitito, muy, en cierta manera te diría yo, muy agobiante, porque allí no te puedes mover, o sea, estás muy limitado. Y Alex Alex es no solo porque, bueno, no hay figura paterna, tiene un hermano pequeño, su madre trabaja todo lo trabajable para que ellos puedan tener. Él quiere salir fuera. Lo que pasa que una de las secuencias quizás más, no duras, sino más reales de la película es cuando ha pedido una beca que se la deniegan. Entonces no te puedes ir a estudiar, no te puedes ir a formarte más para ser quien quieres ser. Y es un ambiente muy reducido, es un ambiente muy opresivo. Solo cualquier persona que se puede ser una cualquier persona que viva, por ejemplo, en una isla, en un archipiélago, lo sabe. O sea, en una isla te reduce las posibilidades, no es como cuando vives en el continente, lo digo porque vivo en el continente y realmente no puedes no te puedes mover con la misma libertad. O sea, si vives en eso, si vives en península, en Francia, en Italia, en Alemania, lo tienes todo mucho más sencillo que si vives en una isla que dependes, pues, o del barco o del avión. No tienes, bueno, que alguien construyó un túnel, pero bueno, eso evidentemente hasta que yo sé, hasta donde yo sé, no he planeado, por ejemplo, un túnel entre Canarias y ni África ni Europa. Por lo tanto, estás eso, circunscrito a un determinado escenario. Y en cierta manera, el enclave de autocaravana donde vive Alex con su madre, con su hermano y donde vive también Maggie, es exactamente lo mismo. Y el único, vamos a ver, la única, a ver, lo que pasa es que no sé si tengo, no, la verdad es que no, en este chisme no tengo, no, vamos a ir a mirar esto. Creo que hay alguna foto que sí se ve. A medida que vayan poniendo las fotos las podemos comentar, pero la única válvula de escape que tiene Alex es un videojuego, se llama The Last Starfighter, que aquí hay que, señores, cojan la máquina del tiempo y váyanse en 1984. En 1984 había muy pocos modelos de consolas y normalmente eran muy difíciles de conseguir. En Canarias no, en Canarias eran bastante más asequibles porque no hay que olvidar que las primeras consolas llegaron muy pronto, no hay que olvidar que la primera tienda de la empresa de la manzanita, la primera que se montó físicamente en España, se montó en Canarias en los años 70. Pero es que había A, B y C. Y si tenías una consola, había A, B y C. Tampoco tenías muchas más posibilidades, no es como ahora, que hay infinitas posibilidades. Y además unos juegos son compatibles con una consola, con otro. No, eso no pasaba. Y estabas condenado, en el buen sentido, a irte a un sitio, lo que se llamaban los billares, a un sitio de arcades, a un sitio de máquinas recreativas, de caso de máquinas de los videojuegos, pero todo eran los billares, como se le conocían. Porque en la zona donde se jugaban los billares en los 50, 60, 70 empezaron a llegar pues eso, los flippers, lo que se llamaban los flippers, y después las máquinas recreativas. Y en medio de aquel paraje, porque el parque de autocaravanas está en medio de ninguna parte, literalmente, es un sitio muy bonito, con mucho bosque y hay un lago cerca y demás, pero bueno, allí tampoco hay precisamente mucha vida. Eh, Acaba una de estas máquinas. Máquina que, bueno, cualquiera desearía tener, nunca mejor dicho. De hecho, se llegó a diseñar un juego, lo que pasa que lo que no había, se llegó a diseñar una máquina, lo que pasa que lo que en el 84 no había tecnología para hacerla como sale en la película. No había esa capacidad de hacer las cosas de forma tridimensional. Eh, Piense que si no recuerdo mal, el Tetris en 3 dimensiones, Tetris convencional es muy anterior, pero Tetris en 3 dimensiones es de finales de los 80, principios de los 90 y la película del año 82. Del año pasado, la película se empezó a producir en el 82, se pasaron 16 meses trabajando en ella y hasta el 84 no pudo funcionar, no se estrenó. Por lo tanto, la tridimensionalidad que se ve en la película, pues no se ve. Estos son los diseños de la nave, del intersector que acabará pilotando Alex con su compañero de fatigas, un humanoide con aspecto de lagarto, un lagarto antropomórfico, como ustedes prefieran.
El diseño es Rothko, que es un señor que estuvo involucrado, entre otras muchas cosas, en el diseño de las naves de Alien. Y aquí lo ven, además está muy bien. Esto está, de hecho, en su propia página web. Además, ahí se ve la comparativa del tamaño de. Además, es muy curioso porque además esto está muy bien diseñado, o sea, es muy plausible. El hecho de que tenga, pues, como una especie de ascensor que se ve en la película. Esto se produjo, no entera, pero casi. Eh, y a mí me encanta este plano frontal donde se ve que además son dos los que van montados, piloto y copiloto. Y la nave es preciosa. El diseño de la nave es realmente bonito. Estamos en el año 84 y es una pena porque hoy día, si se hubiese estrenado, hubiese tenido el éxito que tuvo la película, tendríamos pues 25 versiones en distintas escalas, pero no, esto no. Hay gente que la ha hecho, eh, dado que ya vivimos en la época de las impresoras en 3 dimensiones, pero nunca se hizo. No de hecho, se pensó hacer una colección de figuras que no se hizo. Después, una tienda de juguetes en Australia tiene una línea de figuras exclusiva que es muy cara, o sea, es muy cara ya de conseguir, era muy cara en su momento cuando salió, pero hoy día es prohibitiva a la hora de conseguir porque más está agotada, fue una serie muy limitada y fueron los únicos que se arriesgaron a sacarla, además con la misma, digamos que con el mismo estilo de figuras que se hacían en los años 80, que evidentemente eran todas deudoras de las figuras de la Guerra de Galaxias. Piense que todavía cuando se estrenó esta película se estuvieron produciendo figuras de Star Wars durante 2 años más. Pues en ese ambiente tan medio de ninguna parte, que más, bueno, esto que ven aquí, esto es el folleto de publicidad que se incluyó en el Variety de los años 80, de principios de 1984 para promocionar la película esta. Y aquí se ve, este es el sitio, esta es una especie del, en España sería el merendero, por decirlo de alguna manera, de la cafetería, restaurante que tiene el sitio, donde está la máquina. Y bueno, y aquí ven que el cartel es similar, lo que pasa que en el cartel este lo consiguen, no lo visten de las dos maneras, aquí se ve ya perdón por la luz, pero bueno, más o menos se ve. Y después aquí por detrás pues tienes esta es Maggie y este es Alex. Este es el coche de Centauri, este es Centauri cuando lo va a buscar y este es el sitio donde se reúnen, aquí donde se reúnen todos. Y bueno, la película se estrenó el 22 de junio, al final el 22 de junio se estrenó un poco más tarde. Se estrenó exactamente el 22 de junio porque de hecho la reseña tiene fecha de julio, o sea, la película se estrenó, estaba prevista para estrenarse el 22 de junio, se estrenó a finales de julio de 1984. Pero bueno, esto hay que entender además que, que esto está hecho por una empresa pequeñita. O sea, Lorimar, que era la gente, o sea, la empresa productora que estaba detrás, que sobre todo Lorimar estaba especializada en televisión. Se fundó el 1 de febrero de 1965 y oficialmente desapareció el 14 de julio de 1993 cuando la absorbió Warner Brothers. En ese momento Warner. Tuvo un impasse entre el 88 y el 92, pero ya en el 93 oficialmente Lorimar dejó de existir. Que fue una de las razones por las cuales esta película estuvo mucho tiempo en el limbo. Me explico, la película salió normalmente en VHS después de que se estrenó, pero a partir del año 93 los derechos se quedaron en a ver quién me saca, porque Warner no, por más que era una película que era Lorimar Universal, Universal tampoco hizo nada y la película estuvo. Y de hecho yo la primera versión que tuve después de la VHS es esta versión en Blu-ray, que es una versión americana. Para eso tenías que tener un DVD zona 1, es la zona norteamericana, y esta versión es del año 99. Y después han sacado esta versión que la han sacado en el Reino Unido, que viene a ser, la edición es muy buena. Esta edición es sobre todo por el trabajo, por todos los extras que tiene. Parte de los extras que están aquí ya están en la otra versión, pero bueno, tiene además respeta el cartel original, pero fíjense, todo esto son todas las cosas que tiene como versión, está muy bien. Y después tiene una cosa que me parece precioso, tiene un libreto que aquí te cuentan lo humano y lo divino. O sea, de hecho, bueno, aquí te desgraban hasta las cosas más. En realidad es una suerte de pressbook. Este es el copiloto, ahora lo verán después, pero este es el copiloto de la nave.
Y esta edición que, bueno, en una época donde ya no sé, la gente no está comprando nada, ya no se venden como antes. Pero bueno, es una edición que merece mucho la pena por eso, por la cantidad de extras y por la cantidad de cosas que te puedo ofrecer. La presentación está muy bien y bueno, tampoco es una edición de... Hay ediciones de 80 y 100 euros, pero no, esta es una cosa bastante más normal. Porque antes de esta edición tenías que tirar de una edición como esta. Y claro, si no tenías DVD, o sea, si no tenías un DVD que te leyera multizona en este caso, que pudieras leer el cualquiera, porque saben que el mundo está dividido en 4 zonas, la zona americana, la zona europea, la zona asiática y la zona australiana, no tenías más historia. Entonces, partiendo de esa premisa tan tonta, digamos que la válvula de escape que tiene Alex entre cumplir con su obligación, preocuparse de su madre, preocuparse de su hermano, ser buen novio, ayudar a todo el mundo, porque Alex es como un poco el paño de lágrimas. O sea, cuando alguien tiene, eh, una vecina tiene un problema con el grifo, llaman a Alex. Cuando hay un problema con la antena, llaman a Alex. O sea, Alex es un poco el que hace de todo, porque Alex es lo que dice Eva, es más maduro de lo que debería ser, de lo que debe ser una persona de su edad, que no deja de ser un adolescente, bueno, un posadolescente ya en época de irse a college en Estados Unidos. Y en la máquina de videojuegos, que además esto lo plantea muy bien esta carátula, o sea, él está jugando a la máquina. Que de todas maneras, si van poniendo fotos, vamos viendo las fotos, bueno, este es el segundo cartel que se hizo, que además fue el cartel que se utilizó para promocionar. Este es el fotocromo americano, el Lobby Car, que es muy bonito, por cierto. Y bueno, es lo que decía, esta es la escalera, que están viendo, la escalera donde se baja de la nave. Esto es ya al final de la escapada, final de la película, que está muy bien. Y la máquina es la válvula de escape. O sea, esta arcade, por decirlo así, no sé cómo. Sí, sí, viene a ser un arcade, está bien. Es la válvula de escape de Alex. Y lo hace muy bien. De hecho, tiene todos los récords habidos para poder implementar. Hasta que el día en el que le deniegan la beca, se pone a jugar y consigue acabar el juego. Que a ver, para los que nos pasamos mucho tiempo metidos, este es Centauri, los que nos pasamos mucho tiempo metidos en un sitio en un billar o en un sitio que tuviera una máquina de estas, jugando a los marcianitos, Space Invader, como se llamaba originalmente la máquina, se llamaba originalmente el juego. Llegar al final de un juego era como el gran triunfo. O sea, era como tenías que no solo gastarte dinero, sino invertir mucho tiempo, mucho tiempo en conseguirlo. Y él consigue, digamos que ganar, llegar al final. Y bueno, evidentemente todo el mundo está súper contento y todo el mundo del sitio de caravanas. Pero bueno, eso a él no le renta nada en principio. O sea, ha tenido la satisfacción de ganar a la máquina, pero bueno, una vez que gana la máquina, vida sigue siendo la misma. Hasta que precisamente en este coche de aquí, que es partiendo de un chasis de Volkswagen, tiene digamos que utilizaron elementos de las mismas puertas, que no son invento de DeLorean, porque hay gente que se piensa que las puertas de gaviotas son invento de DeLorean. No, señores, las puertas de gaviotas las inventó, si mis conocimientos no están demasiado oxidados, Mercedes, para un prototipo de un Mercedes que nunca se produjo más allá de para una feria de coches en los años 60, el Mercedes 111. Pero bueno, que popularizó, evidentemente. Después están el Lamborghini, que también los usa, pero es otro tipo de puerta. Pero la puerta del DeLorean es la misma puerta de este coche. Lo que pasa es que esta película es un año anterior. Esta película es del 84. Lo que pasa es que esta película se estrenó después de Regreso al Futuro, en España. Esa es una de las cosas que ha hecho que mucha gente le haya dado por hablar más de lo normal, cosa que tampoco es extraña, y más cuando estamos hablando de una película de género. Pero en realidad, a ver, la película es del año 84. La película se estrenó en el verano de 1984. Y bueno, lo veremos después. La película se tuvo que pelear con competidores muy serios. O sea, yo lo escaneé para que lo vieran, pero bueno, siguiendo el discurso que estoy manteniendo, eh, la película se tuvo que pelear cuando se estrenó con Los Cazafantasmas, con Gremlins, la primera, con Indiana Jones y el Templo Maldito,
y con Karate Kid. O sea, cuando se estrenó The Last Starfighter, los Cazafantasmas llevaban 6 semanas en cartel, los Gremlins llevaban 6 semanas, Indiana Jones 8 semanas, Karate Kid 4 semanas, y The Last Starfighter debutó junto con The Muppets de Manhattan, para que se hagan una idea. O sea que no, esto es cuando, o sea, todo esto que están viendo es cuando, claro, él gana y de repente aparece alguien, que es este señor, Centauri, y le dice, "Ajá, me quiere usted indicar, un poco en plan Groucho, me quiere usted indicar quién ha sido el afortunado que ha conseguido llegar al final de la máquina?" Y entonces Alex le dice, yo. Y entonces Centauri lo coge, lo mete en su coche, Alex toca algo, que resulta ser una unidad beta, después nos enteramos de lo que es una unidad beta, y Centauri cierra las puertas y se va a toda pastilla, aunque en realidad el coche no corría tanto, pero o sea, el coche en el que están metidos no corría tanto como hubiesen querido los productores y el director de la película, Nick Castle, pero eh, Alex se da cuenta de que algo no funciona, y cuando se dan cuenta que algo no funciona es cuando el coche sale volando, literalmente volando, porque el coche es una nave espacial. Y entonces Centauri le va contando la historia. O sea, y lo que le cuenta es que, para empezar, la máquina nunca tendría que haber terminado en aquel sitio. Esa máquina tenía que ir a Las Vegas originalmente. Y la máquina es un test eh, que en esto, digamos que la máquina es muy... también el discurso del camino del héroe, del discurso de Joseph Campbell, ese discurso sobre el que se sustenta, bueno, cualquier película heroica, desde que Campbell formuló su teoría, y la teoría es de la década prácticamente, o sea, finales de los años 40, principios de los años 50 del pasado siglo XX. Pero vamos, los grandes héroes de hoy día, que todos conocemos, fundamentalmente los héroes de la Guerra de las Galaxias, el Mad Max y todo lo que ustedes quieran añadir después, se fundamentan en lo que es el camino del héroe, formulado en El héroe de las mil caras, eh, escrito por Joseph Campbell. Y en realidad en la máquina, o sea, todo héroe tiene que pasar por algún tipo de test, algún tipo de prueba, algún tipo de desafío. Eh, en eso también la película hay personas que dicen que la película es muy artúrica en cuanto a que, bueno, todos los integrantes de los últimos Starfighters, los que tienen que defender a una guía, a una especie a un grupo de planetas pacíficos frente a la amenaza de siempre hay un malo en esta historia. Y la Tierra no es ajena, aunque la Tierra no se dé cuenta, la Tierra también está en el punto de mira de, de, de la, los malos de la película. En ese aspecto también esta película bebe mucho un poco de la mitología de Flash Gordon, del emperador Ming, que aquí también hay una especie de, no digamos emperador, pero sí, o sea, no es como Ming, pero no, similar. Está, no sé si más o menos colgado que Ming, pero bueno, es en la línea habitual. Tienen que hacerlo así. Y en realidad eso, la máquina es el test. No es ir a buscar el grial, no es ir a buscar nada, sino simplemente superarlo. Entonces Centauri le cuenta eso, que lo que ha hecho ha creado una máquina, la ha distribuido por todos los lugares de la galaxia. Lo que nunca se acaba de saber es si en todos los sitios utilizan la misma máquina. Más que nada porque hay alienígenas de todo tipo de condición y con distintos, sobre todo con distintas fisionomías y no tienen las manos como las puede tener Alex. El caso es que al final los reúnen a todos y les cuentan la historia y dicen, bueno, ustedes han sido seleccionados para enfrentarse contra el malvado imperio, ta, 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 ta. Y en principio, a ver, Alex es reacio, Alex quiere volver a casa, pero porque tiene ese sentido buenas, ese sentido de la responsabilidad que tiene, decide quedarse. Y porque en realidad, vamos a ver, Alex, a diferencia de su novia, de Maggie, Alex sí quiere irse. O sea, claro, hay una diferencia entre irte a estudiar y meterte en una contienda galáctica. O sea, el salto es como muy grande. Pero en realidad yo creo que en ningún momento es lo que dice Eva en su escrito. En ningún momento Alex va en plan suicida. No. O sea, Alex es muy bueno en lo que hace. Tiene una capacidad, unos reflejos increíbles, pero Alex sí es consciente, al principio se quedaba muy sorprendido, pero
al poco que está allí, Alex es esa persona que, ese tipo de persona que cuando se mete en una situación sabe dónde se está metiendo. Y es donde yo creo que es la gran virtud de la película, que en todo momento el desarrollo de la situación, los personajes son creíbles. O sea, incluso el malo puede ser muy, o sea, evidentemente es muy histriónico porque no tiene que serlo, pero el compañero, el sauro antropomórfico que hace de compañero de él, que tiene un terrible sentido del humor. Además, el actor que lo interpreta, aquí lo ven, es un actor irlandés, era un actor irlandés, tiene, digamos que ese mismo humor, pero fíjense que él siempre está con cara de, a ver, yo creo que la gran virtud del actor de Lance Guest es que tiene esa cara como de, a ver, yo no me lo creo demasiado. O sea, yo eso, no soy el héroe todopoderoso que llega aquí y ya sé lo que tengo que hacer. No, yo he ganado, vamos a ver, tenía ganas de irme de donde estaba y se me da muy bien jugar a la máquina, pero a ver, de eso a ponerme el traje, meterme en una nave y enfrentarme con los malos, con todos los malos, hombre, hay una sensible diferencia. Pero en ningún momento la situación está forzada. Y yo creo que eso es una gran diferencia con muchas películas de ciencia ficción, antes y después de la Guerra de las Galaxias. O sea que, a ver, lo hemos dicho no sé cuántas veces en estos últimos 4 años. George Lucas no inventó nada. George Lucas hizo algo en un momento donde nadie estaba haciendo nada. Y además hacía falta que hiciera algo así, porque la situación estaba como bastante, un poquito aburrida. Pero Lucas no inventó nada. Y en realidad esta película demuestra eso, demuestra que al final es eso, el héroe es un héroe, digamos que un héroe nace más que se hace, lo que pasa es que el héroe tiene que recorrer un camino. Y esta película lo demuestra perfectamente. Y el final, donde cuando él regresa, y no estoy contando nada nuevo, porque además se ve, digamos que es principio y fin, pero él regresa a lo que regresa, él regresa no solo para decir, mira, estoy aquí, no se preocupe, mira lo que he conseguido y ahora me voy a ir con quien quiero irme, y le ofrece a su pareja la posibilidad podía elegir la opción de Michael Paré en Calles de Fuego, de que él, cuando ella desaparece, a ella la secuestran, él viene, la salva, pero se va, porque él no va, él no sirve para estar cogiendo las maletas de ella, no, no, él tiene su vida. Aquí no, aquí Alex le ofrece a Michael la posibilidad y Maya acepta la posibilidad. Pero en ningún momento la situación está forzada y en ningún momento, al revés, es una película, es muy humana y muy realista. Yo creo que en cierta manera también, eh, sin olvidar los efectos especiales, que de eso hablamos ahora, eso quizá a alguien le puede molestar, decir, jo, es que esto es como muy creíble, ¿vale? ¿Por qué no? O sea, vamos a ver, es que no tiene por qué no serlo. Y yo creo que yo creo que por eso la película fue bien, digamos que fue muy bien, pues una película que costó bastante poco, costó mucho para lo que podía costar, pero fue una película que costó poco, y es una película que se ha ido ganando adeptos y al final está eso, no te voy a decir, junto con Tron son las dos primeras películas que combinaron los efectos especiales con la historia, porque también Tron es una película que los personajes están muy bien metidos dentro de, y tú a pesar de que hay efectos especiales por todos sitios, tú no pierdes de vista a los tres personajes principales. O sea, Flynn sigue siendo Flynn. Lo que pasa es que en vez de jugar con el disco en el ordenador fuera, juega dentro, pero sigue siendo Flynn, el desparpajo sigue siendo el mismo. Entonces y yo creo que aquí pasa exactamente lo mismo. Al final, Alex está jugando al videojuego. El problema es que si pierde, se acaba. Esa es la única diferencia. Y bueno, yo eso he tratado a ver, ahora añade, no sé lo que puedes tú querer decir, Patri, yo más o menos he tratado Yo es que he llegado tarde, lo siento, bueno, no pasa nada, porque he tenido un incidente trooper y entonces hemos estado ahí y tal, y yo pensé que acababa antes y nada, no, no o pasa sea, nada. incidente En el buen amistoso sentido, y buen amigable en sentido. el buen sentido de la palabra, Pues ya está, exactamente. vamos a Tuvimos ver, una o sea, reunión ahí. Eso es lo malo de estar pluriempleado en el sector cultural, que tiene que estar uno en a ver, demasiados sitios mal y que bien no da yo, tiempo. Da tiempo para lo que da tiempo. de Pero todas bueno, bien, maneras, yo más o menos llegué, lo que pasa es que luego tú sabes que el ordenador mío tiene motor diésel y va un poco lento, y entonces me ha costado arrancarlo, me conecté, luego no me conectaba, tuve que apagar, reiniciar, no a sé qué, ver, bueno, ya eh, estamos aquí.
Además, Patri, esto es una aventura personal porque yo, digo, yo lo dije antes, esta fue la primera película que vi en el Royal, el Multicine Royal, en 1985, en agosto. Creo que fue, no sé si fue el 3 o el Está, 4 de agosto. dijiste que está basada en un videojuego, ¿no? O No, sea, que no, 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 no. no, O sea, no lo no, habías comentado todavía. lo del videojuego viene después, pero en realidad, vamos a ver, está basado en la filosofía de los videojuegos, pero es que Mm. en esta época de los videojuegos. O sea, además es que yo lo he dicho antes, durante mucho tiempo ha circulado la leyenda urbana. Es verdad que se diseñó una máquina, pero lo que se veía en la máquina no había tecnología más allá de. No, no se podía hacer. O sea, yo lo dije antes, el Tetris en 3 dimensiones es de finales de los 80, Claro, claro, claro. pero es que No, pero estamos hablando del año. yo digo más bien que está basado en ese videojuego que tanto éxito tuvo Sí, posterior a los marcianitos. O sea, el primero que tuvo mucho éxito era el de los marcianitos, que era en la especie de cañón que estaba por sí, debajo sí, sí, de una serie de almenas y tenía que ir matando a los marcianitos que iban avanzando de manera sí, sí, sí. inexorable hacia la Sí, parte baja de la nunca pantalla. mejor dicho, Pero inexorable. posteriormente, y ya pasamos a un nuevo, a una evolución dentro del mundo de los videojuegos, ya tenemos las pantallas a colores, o sea, con diferentes colores y tal, siguen siendo a lo mejor elementos bastante pixelados, pero ya tienen sus formas y tal igual, y entonces entramos en los juegos de naves espaciales, en los cuales tú no solo estás debajo, sino que puedes avanzar hacia arriba de la pantalla, hacia la Sí, sí, derecha, sí, hacia la sí. izquierda, pero igualmente tienes que evitar que esa gran invasión de naves alienígenas te supere, como que tú estás ahí como la última esperanza del planeta. Entonces, un poco partiendo de esa filosofía, yo creo que es o sea, está muy bien enganchado, ¿no? El tema del último Starfighter, ¿no? Porque no, a lo mejor uno se puede pensar que el Starfighter es la nave, que también Sí, podría ser, se la llama así, ¿no? Que es la nave esta súper tecnológicamente muy avanzada y que es capaz de aguantar ella sola una invasión de naves de otros planetas o sobre todo de las naves de esta federación bas, de que malos, malvados. Sí, sí, acaudilla ese gran malo sí, malvado, ¿no? sí. Que siempre son así y entonces es la nave la que. No, no, o sea, los Starfighters son aquellos seres inteligentes de toda la galaxia seleccionados a Ujú. través de esta máquina, que es una cosa que a lo mejor a alguien le puede parecer eh, que ya es algo como del pasado, ¿no? Lo de las máquinas de videojuegos, pero no hace falta irnos mucho más allá, no hace poco, bueno, no hace mucho, se estrenó la serie de El problema de los tres cuerpos, que está basado en el libro del autor chino, no me acuerdo el nombre, El problema de los tres cuerpos. Una de las cosas que se desarrolla en el libro y también se desarrolla en la serie de televisión es que a las personas inteligentes a las cuales hay una raza alienígena que intenta ir seleccionando dentro de lo que son los genios más grandes o las personas más inteligentes del planeta, lo hace a través de un videojuego también. Sí. Entonces, no es una idea que haya quedado en desuso, ¿no? No, no, y Y claro, aparte, lo que pasa es que estamos hablando de que en la época que nosotros nos movemos, en los años 80, pues esos videojuegos eran esas grandes máquinas que sí, había en los salones recreativos junto a sí, sí, billares y boleras. sí, 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 Tenías ahí lo tu que yo decía, maquinita y los había, billares y tenía, y había determinados juegos, determinadas máquinas en las cuales se iba formando cola porque era la que todo el mundo quería jugar todo el y mundo desde quería que jugar, sí. uno, claro, y el que más vidas acumulaba seguía ahí aguantando y se convertía aquello en una Y de especie de hecho se están campeonato, ¿no? volviendo a hacer, de hecho hay Sí, esas empresas que máquinas, las están volviendo a hacer. La diferencia es que ahora te las puedes comprar, antes no podías, claro. Estaba antes podías. prohibido No, o sea, o por el precio, una vez que las retiraban había opción, lo que pasa es que el precio eran prohibitivas y además el claro. problema de esas máquinas es el mantenimiento. Pues Mm. esas máquinas son bastante, bastante delicadas. Ahora las están sacando con la tecnología actual, Claro, pero eso te iba a decir. O sea, el tema, lo que es el mueble el mueble, es similar, pero lo que es pero la tecnología que hay dentro es no. actual y por lo tanto es mucho más pequeña, mucho más manejable, mucho Claro. más barata. De hecho, lo que pasó con estas máquinas, o sea, que se diseñaron, pero nunca se llegaron a hacer. Ni siquiera el juego también estuvo en desarrollo, el Mm. juego de Atari, pero no se llegó a comercializar. Se llegaron a hacer copias, de hecho, hay alguna copia real pululando por ahí, pero no se llegaron a comercializar.
pero el tema es que la máquina no se podía hacer como sale en la película, porque te digo, el tema de hacer el diseño en 3 dimensiones es posterior, Mm, ya se estaba trabajando, pero te digo, el Tetris en 3 dimensiones, si yo no recuerdo mal, es de principios de los años 90, prácticamente una década después, porque además esta película entró en producción en 1982, se pasaron 2 años trabajando. Porque además, a ver, hoy día es cierto, hoy día puede parecer, eh, sí, puede parecer muy rudimentario lo que se ve en la pantalla, pero en su día hay un sí. ejemplo, a ver, esta revista que, bueno, al todo el que le gustaba el cine fantástico tenía que leérsela cuando caía en tus manos. Esto se podía Ujú, conseguir, por lo que sí. sé que en Canal se podía Esa, conseguir. esa, esa es la nave de la que hablábamos, Esta es la nave, bueno, aquí se ve, pero antes que no puse servía de lo, nada si no tenía un piloto, exactamente, que era, Starfighter mira, seleccionado por el aquí tienen videojuego. la Correcto. nave en su máxima. Sí. Por ejemplo, un detalle que comenta, porque realmente en esta revista el análisis que hace es de los efectos especiales. Fíjense, cuando se pusieron a trabajar en The Last Starfighter, para incluir en el diseño gráfico que se había hecho, incluir el color, la luz y la sombra, se tardaba por fotograma. Piensen que estamos hablando de que el cine se proyecta 24 fotogramas por segundo, en la televisión es 25. En la antigüedad, hoy las cosas ya no funcionan así, pero en aquel momento eran 24 fotogramas por segundo. Claro. Eh, Se tardaban 2 minutos y medio en hacerlo por fotograma. Un lustro antes, o sea, a principios de los años 80, se tardaban 40 minutos por fotograma hacerlo. Claro. O sea, y se pasaron 2 años y medio. O sea, estamos hablando de que aquí tiraron la casa por la ventana, Mm, precisamente sobre todo porque una de las cosas que comentas es que Tron es una película muy oscura. Tron es una película donde los colores además están muy saturados porque mm, en realidad está metido dentro del ordenador. Entonces, sí, es el contraste de, sobre todo los rojos y los azules, frente a ese ambiente que es negro, azul, marino, todo muy plomizo digamos que con la luz en celeste, pero siempre todo como muy atenuado incluso para que el otro se vea más. Con esta película se quiso hacer todo lo contrario. O sea, se quiso potenciar mucho y es verdad, o sea, te pones a ver y la nave tiene un diseño, aparte de un diseño precioso, yo lo comentaba antes de que tú llegases, o sea, también se proyectó una colección de figuras que nunca salió, pero una tienda australiana, una de las mayores tiendas de juguetes en Australia, hizo una serie limitada en caja de hecho, hay una que se ve a Alex jugando con la máquina, con el videojuego, que en su día era cara y hoy día es imposible de conseguir, porque es que además yo me puse en contacto con ellos y el tema es que ujú, ellos lo tienen agotado, o sea, claro. y no piensan sacarlo más porque es una serie muy pequeña. Pero hoy día hubiesen sacado 18 modelos distintos de la nave, porque la nave es realmente preciosa. Y hay algunas personas que lo que han hecho ha sido partiendo los diseños de Robcon, que Sí, están en internet, que los pusimos al sí, sí. principio en 3 dimensiones. Pero en esta película sí se ve, o sea, no utilizan maquetas como puede ser un modelo a escala, como puede ser en la Guerra de las La Galaxias, en la guerra de la galaxia. tecnología o en Alien o cualquier otro. Esto es el fotocromo, el que yo les comentaba, este es el Mm, fotocromo se hizo en España, este es el coche de Centauri. Yo les estaba comentando antes, Patrick, que esta película se estrenó después de Regreso al Futuro. sí, Y todo el mundo decía, es que se copiaron del DeLorean. No, perdonen. La película se estrenó un año antes en Estados Unidos. sí. Y después el DeLorean no inventó las puertas de gaviota, las inventó Mercedes-Benz, en los Sí. años 60. O sea, eso es Los, muy, de- muy los anterior. deportivos, los deportivos Mercedes. Exactamente. O sea, fundamentalmente Por un eso. modelo, No, porque la gente va a decir, oye, que yo he ido en un taxi Mercedes y no tenía No, las no, no. puertas en forma de. Sobre todo en el modelo 111, que es un prototipo, es un coche que Mm, nunca se llegó a producir en serie. Y una de las cosas que se implementó fueron las puertas de gaviota. Em, Cuando yo entré a trabajar en exhibición, trabajar entre comillas, con la edad que tenía, curiosamente era Tiene hijos prácticamente ahí, tal. de la misma edad que Alex. O sea, yo estaba a un paso de entrar a la universidad. Y Alex también. Y entonces me acuerdo que, bueno, esta película me encantó, digo, fue la primera película que vi en Casino Royale, la vi varias veces además. Claro, pero tú piensas y tal, yo una cosa que estaba, después de verla, lo que me he quedado es que esta película actualmente o en los últimos años no ha sido retocada. No,
O No han sea, querido. la guerra de las galaxias se retocó, Sí, Tron no, se no. retocó, Sí, Terminator se retocó. O sea, prácticamente que todas las grandes películas de ciencia ficción de los 80 han sufrido o han experimentado, para bien, actualizaciones para no. adaptar o mejorar los efectos que en su momento se pusieron, ¿no? Pues lo mismo que hicieron con la Guerra de la Galaxia en la batalla de la Estrella de la Muerte, que oye, las naves, a pesar de ser analógicas, a pesar de ser maquetas, estaban, o sea, daban el pego totalmente, pero bueno, lo que hicieron fue multiplicarlas y entonces pues poner más Sí, naves para que parezca para que nada. la flota rebelde es mucho más Y grande la, de y lo que en un la, principio y la se planteó y tal y cual. explosión y toda la La historia. No, explosión, todas estas cuestiones y tal, se adaptaron para mejorar, pues quizás o adaptarse mejor a lo que podían esperar la gente en la actualidad, pues de lo que son los efectos especiales. Sin embargo, Starfighter, de las Starfighter, no ha no. sufrido o no ha, No han querido, no han no, querido hacerle y una, ¿cómo se dice? Una mejora, una no le hace adaptación. falta. O sea, lo que han hecho en esta edición, que es la que yo comentaba antes, que esta es la última que ha salido, que esta ya Sí, es de zona, se puede ver en Europa, no se ha porque la mejorado la anterior, calidad de imagen, se ha sí, mantenido tal porque cual era. han partido además han partido de una copia en 70 milímetros, Ujú. que siempre es mejor. Eh, pero no, entre otras muchas cosas, a ver, esta foto no está en el juego americano, esta es muy bonita, aquí se ve Maggie, la máquina está detrás y son dos. Una es una foto de la película y otra es una Sí, foto sacada por un fotógrafo. Este fotocromo es precioso, te digo, lo que pasa es que yo nunca pude conseguirlo, porque nunca lo he conseguido completo. junta a la pareja protagonista, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Y el diseño también es muy bonito, o sea, era muy clásico en España hacer esto, pero las fotos, o sea, lo que son las fotos que se ven, todos tienen muchísima calidad, es un fotocromo hecho con muchísimo gusto. Para una película que en España no funcionó, pues por razones muy claras, por lo que dije antes, porque salvo en Canarias que las consolas empezaron a entrar en los años 70, que en Península no entraban, y en los años 80 seguían sin entrar, y si Ujú, entraban, entraban de carísimas, por lo tanto no se las ujú. podía permitir muy poca gente en comparación en ese aspecto en Sí. Canarias, digamos, la ventaja que teníamos. Pero yo también creo que aquí en España a lo mejor no tuvo tanto arrastre, porque aquí en España todavía los videojuegos no tenían ese No, no, éxito que no, sí no, tenían no, en Estados Unidos. por Tú ves en supuesto. esa época las salas de videojuegos o las salas de recreativos en Estados Unidos y eran una pasada lo grandes la cantidad de consolas Pero de y todas de maneras, máquinas Patrick, que tenían. Sin embargo, en España todavía pues había alguna máquina suelta en estaban en los bares, sí, estaban pero en pastelería, había algún sitio de recreativos, y eso que te digo, se mezclaba junto a la bolera y a los sí, billares. O pero sea, yo había, recuerdo en Gran no eran Canaria, tantas. dos, uno en el Obelisco y otro en Mesa y cerca del Parque Santa Catalina, que tenían un montón de máquinas. De hecho, Mm, la primera vez que yo jugué al X-Wing, en la máquina grande que te sentabas, que yo de hecho sí. tengo en mis archivos una foto de George Lucas probándola, eso fue en Las Palmas, en esa, Pero ya estamos hablando de avanzados los 80. sí, no, no, pero esa Sea, máquina, ¿tú recuerdas haber visto una sala de máquinas recreativas con máquinas de videojuegos como las que aparecen en las películas americanas de los 80, de principios de los 80? no tan grandes, pero con bastantes O máquinas, sea, sí. de principios de los 80, acuérdate que es también juegos de guerra Sí, y pero parte yo de lo recuerdo, mismo, ¿no? no yo recuerdo esos sitios que tenían los billares, pero por lo menos tenían a lo mejor una docena o 20 máquinas, sí, eso sí Sí, te lo puedo asegurar. claro, Sí, pero eso es lo que te estoy hombre, diciendo. O sea, pero una docena o 20 máquinas en España es equiparable a salas que había allí, en Estados Unidos con 200 máquinas. sí, pero vamos a ver, para nuestros estándares, digamos que eran después, hombre, yo me recuerdo de a finales de los 80 cuando me fui a Madrid, en Madrid había salas que tenían a lo mejor 100 máquinas. Sí, Te sí, estoy hablando hombre, del año 88, ¿eh? O sea, te estoy ya- hablando del y, 88. me, Pero, y me hablas también de Madrid, pero estamos ya hablando del año 88, eso claro, que te digo, pero aún así, que yo creo que esta película llegó demasiado pronto a España, no en Estados Unidos, donde bueno, ya el llegó un tema año estaba, después, de hecho. Patrick, yo creo que el problema no es no el, había tanto, yo creo que o no estaba la sea, gente tan por el tema no, de los videojuegos como estuvo posteriormente, que a lo mejor hubiera tenido más seguimiento a la película, pero ya se hicieron otras películas y ya
pues estamos en otros Yo, momentos. yo, en ese aspecto lo que pienso es una mezcla de varias cosas. O sea, Ujú. yo recuerdo, precisamente, el último diálogo de cine que tuvimos fue Tras el Corazón Verde, hace de esto ya 3 meses. Sí, Y una de las cosas que me acuerdo, la reseña que yo leí sobre la película en una revista especializada de la época, decía que menos mal que ya se habían dejado de hacer películas con temas galácticos y se volvió un poco la aventura, que bueno, la aventura nunca se había perdido, pero bueno, y se había continuado con Indiana Jones, pero bueno, en cierta manera, ese espíritu aventurero de serial, que Indiana Jones es un serial, pues lo recuperaba tras el Corazón Verde. Yo creo que el fracaso de Tron, el fracaso del último Starfighter, el fracaso de muchísimas películas de género es siempre el mismo. O sea, y sigue pasando hoy día. El cine de género en España siempre, siempre será el vagón de cola del tren, sí, bueno, porque eso es así. Y no solo porque en España no hay tradición de cine de género, más allá de lo que pudo hacer, y con todos o sea, con todos, no mi respeto, con toda mi adoración, lo que pudo hacer Pornacci y lo que pudo hacer Jesús Franco, sí. por mucho que ahora lo han reconocido en su día, lo denostaron, sino porque nuestro país sigue siendo un país muy obtuso para muchas cosas. Así de simple, así de claro. Y Mira, aparte de ser muy cainita, o sea, muy en ese sentido, cainita, tú pero, sabes que pero aquí es, mira, Patrick, al se final, persigue al que destaca, no al revés. exactamente. Entonces, es lo que comentamos hace 2 días cuando estábamos dando las tortugas ninja. Al final han tenido que ser los hermanos Osborne los que han puesto en su página de Instagram a Chris Christopherson en su programa. Claro, O sea, lo que han hecho ellos, o sea, ellos son frikis de toda la vida, ellos fueron los que realmente llamaron a Lucasfilm para montar el chiringuito en su programa, más que Lucasfilm llamarlos a ellos. Ellos son los que han pagado cines en Las Vegas para ver el episodio 7, 8 y 9, o sea, han invitado a no sé cuánta gente gratis, pero al final le han sacado los colores al mundo del fandom. Porque hasta donde yo sé, imagino que no, imagino que Estados Unidos, todo lo que tú quieras. Y yo tampoco es que siga mucho Instagram, pero lo poco que lo puedo seguir, yo es que me reí porque lo vi ayer. Digo, anda, han tenido que hacer. Vale que es su programa, son sus derechos. Pero al final han tenido que ser ellos que han dicho, mire, señores, están hablando de lo humano y lo divino, se están saltando un montón de cosas, pero que Christopher hizo Han Solo, y hizo Han Solo con Chewbacca, que era el Chewbacca de verdad, y R2D2 en nuestro programa. O sea que yo creo que el problema sigue siendo el mismo de siempre. O sea, porque además lo que plantea de las Starfighter, lo dije antes y lo digo ahora, o sea, es el camino del héroe que ya se puede aplicar a la leyenda artúrica, como se puede aplicar a Luke Skywalker, como se puede aplicar a Mark Rochanowski. Es lo que escribió Campbell hace no sé cuántas décadas. sí, sí, Pero el envoltorio es lo que no gusta. Porque el envoltorio, fíjense, a mí un detalle que me encanta de esto es la camisa que lleva él. Tú claro. dirás, ¿por qué? Porque es una camisa normal y corriente. O sea, La él es camisa que él usa allí en el pueblo de toda la exactamente, es vida. la camisa que usa. Después lo ves aquí y dices, joder, qué chulo, mira las historias, porque además este cartel, a mí este folleto me encantó encontrarlo, me encantó conseguirlo, porque además es precioso, o sea, esto ya no se hace ni nadie se lo Mm, plantea, pero o sea, él es una persona normal, es una persona cotidiana, que es lo que antes lo comenté, ¿no? Cuando leí un trozo de la reseña que escribió Eva Fernández, la hermana de Carla, y después un trozo de un par de párrafos de la reseña que salió publicada en julio de 1984 en el Variety, que la persona que escribe dice textualmente que lo que más le gusta de la película es que todas las situaciones que tú ves son creíbles, o sea, incluso es creíble que te venga alguien de otra galaxia, porque pensar que estamos solos con todo lo que hay es un poco, no sé, es como también ser muy, mm, muy simplista y te pone esa máquina, que lo que tú dices, además cualquier persona, mm, yo he llegado al final de muy pocas máquinas y recuerdo una en especial que un compañero y yo, porque además era para 2 personas, estuvimos varios días jugando y el último día que lo conseguimos nos pasamos casi 2 horas y media sí, y además siempre me acordaré que después leyendo de las primeras revistas que había que hablaban de videojuegos y que hablaban de las máquinas recreativas, decían que el gran problema que tenía la máquina era lo cansino que era, y es verdad. O sea, ganarle a aquella máquina no era una cuestión de dinero, era una cuestión de aguantar, de porque tenías que estar paciencia también, exactamente, o de sea, tesón, de que era lo que constancia. tú decías, él luego ya se enfrenta a una situación en la cual está viviendo el videojuego que ha jugado cientos de miles de veces, pero aquí no tienes 3 vidas.
no, Como en los exactamente eso. juegos antiguamente. No, O sea, aquí tienes una. aquí no tienes vidas de reserva. O sea, No, aquí aquí te la si estás te matan, te jugando, mataron. te matan, te Entonces, claro, mataron. te estás jugando lo más grande. Claro, Pero, fíjate, y otra cosa, y a razón de esto que tú dices, de lo de la camisa, yo eso también lo relaciono con el hecho de que me parece humanamente muy cercana a la película en el sentido de que, si recuerdas, en la película ellos y todos sus vecinos viven en un camping de caravana. sí, sí, yo le dije al principio, Es exactamente. como si como en otros países, o sea, estás viviendo en un barrio marginal de chabolas Sí, 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 o en los, ¿cómo si le decía la gente? O sea, en las barriadas sí, sí, de protección oficial en donde se hacían, pues allí estaba el bar o sí, en sí, este caso el bar de carretera que estaba sí, al sí, lado del lo que dije camping de yo, la caravana especie del y merendero, sí, ahí, exactamente, el merendero donde la gente paraba y tal y cual, y oye, donde los del camping de caravanas hacían como quien dice su vida social. sí, Y ahí es donde está la máquina, ¿no? O sea, sí, sí, y es lo mismo que pasa en todos estos sitios, en todo, vamos, por lo menos en España, en todos hay un bar donde se reúne la sí, gente, donde todos se sí, 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 conocen, donde todos van claro, allí, desayunan, almuerzan, incluso se toman sus vinos y su cerveza. Pues, o sea, para perdón. que un poco lo que te plantea la película es eso también, ¿no? De que esta persona con esas habilidades especiales para ser un Starfighter, o sea, sale de un sitio lo más humilde que puedes Lo más humilde encontrar posible. dentro de lo que puede ser un país tan grande como Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí. Que no lo sacan de una gran universidad No, al revés. Eso, o de una gran ciudad, sino que yo creo que aparece esa es la mayor en ese virtud. camping de caravanas, ¿no? Fíjate, esta foto, esta es la revista Y Photoplay, yo que era creo que una eso revista. también es un poco lo que intentan mostrar en la imagen de él con la camisa de cuadros, la Sí. camisa Mira, tipo, bueno, aquí se ve, miren, esta foto es muy gráfica. Esto es cuando llega él arriba y se sienta con los otros pilotos y dice, ¿qué hago yo aquí? claro. O O sea, sea, es que, ese aspecto, ¿no? Que tiene él de la camiseta con la camisa por sí, encima, sí, ¿no? sí, 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 Como le decimos muchas veces, la camisa de leñador, ¿no? sí, Esa sí, sí. camisa así y tal. Y aquí está jugando, Y esta foto es muy bonita porque aquí está jugando con la máquina y está claro, ella, está ella, porque él digamos que vuelca sus frustraciones, porque evidentemente él quiere salir, pero claro, no claro. tiene, al college en Estados Unidos es carísimo. La gente Ujú. se pasa, tú tienes un niño y te pasas los siguientes 18 años Claro, ahorrando es lo que vemos siempre en las películas, que desde que nacen ya empiezan a ahorrar para la universidad de ahorrar, chiquillos. o sea, no le compres nada, dame dinero para Guárdalo guardarlo para porque, así. No, no porque le si hagas no, regalo, claro, pónselo aquí en esta cuenta que es donde claro, estamos ahorrando, ahorrando para pagarle la invirtiendo para. universidad. Y él no, él es la única historia. Entonces, yo creo que eso, a mí lo que a ver, no es que me moleste, o sea, yo sé perfectamente, sabía entonces, porque a mí vamos a ver, ahí me sigue sorprendiendo que haya mucha gente que escriba sobre cine, trabaje en festivales, organice historias e incluso dé clases de cine y siga sin tener en cuenta de que el cine es un negocio. O sea, a mí es una cosa que a mí me sorprende muchísimo. O sea, esa No, no, visión, esa visión naif de, no, es que a mí me gustaría, no, mira, guapito de cara, esto no funciona así. O sea, vamos a ver, eh, el cine es un negocio. no, pero Pero, vamos a ver, pero no solo el cine, o sea, es que yo creo que en ya, ese sentido muchas veces estamos un poco equivocados pensando que la cultura, aparte de arte, creatividad y toda una serie de cosas maravillosas que desarrolla el ser humano a no es través un del negocio, sí, arte, el sí, arte también es un negocio. sí. O sea, y hay multitud de negocios que giran alrededor de la pintura, de la Sí, escultura, cultura del de, teatro, del sí, sí, cine, cine, de la de toda la, televisión, de todo, todo. de la danza, de la poesía, todo aquello que puedas tú considerar una expresión artística del ser humano ha terminado convirtiéndose en un negocio. Lo que pasa es que, por un lado, está el negocio y por el otro lado pueden estar la independencia de cada persona de decir, oye, pues yo voy a hacer esto por aquí o por allí o por allí. O sea, ya tú eres el que se responsabiliza de hasta dónde llega tu implicación en el, llamémosle, negocio cultural Claro, o te dedicas más a intentar crear libremente, que la mayoría de los exactamente. grandes artistas consiguen su independencia creativa a raíz de que consiguen independencia económica. Está claro. No nos O, engañemos, o sea, o eso es así. a ver, yo siempre pienso en lo mismo. O sea, Jason Pollock pudo hacer lo que hizo porque tuvo una persona que le compró la casa, que le dijo haz lo que quiera. Vamos a ver, y es indiscutible el talento de Pollock, pero Pollock necesitaba tener
un espacio, porque además los cuadros de Pollock son enormes, y tener a alguien que le pagara la factura y que también, claro, en este caso, que también después supiera manejarle, porque Pollock era una persona, como todo gran creador, de extremos. Entonces, había alguien que también, digamos, que administraba lo que Pollock hacía. Yo creo mm, que eso también es importante. Pero en este caso particular, yo creo que es eso. Fue una película, evidentemente llegó pronto, como muchas otras cosas, pero la fuerza que podía tener el mundo del fandom en 1984 era inexistente en comparación a la que pueda haber ahora. ya, Eh, y además, digamos que cada uno iba a su historia. O sea, tú ibas a jugar a un sitio de máquinas recreativas y no lo ibas promulgando. O sea, piensen que esta película se estrenó, bueno, mejor dicho, se estrenó en un año en España, un año después. Y ya, mire, esto es lo que puse antes, lo que creo que sí estaba, en donde se ve que esta película se tuvo que pelear eso con los cazafantasmas, con Indiana Jones, con los Gremlins y con Karate Kid. mm, Y no le fue mal. Esta fue una película que recaudó en 3 días casi 7 millones claro, de pero dólares de la época. Mira, aquí comparado lo ven. con esas otras producciones, pues Fíjense, quedó en como, tres como una días, producción de segunda. no, pero en 3 días recaudó 6 millones de dólares. Mm, 6 millones de dólares del año ochenta y de la cuatro época. O sea, la primera imagen es del Variety y esto es del Hollywood Reporter, que ya es en color, porque esto es una revista. O sea, es la misma, lo que pasa que saben que tengo esa mala costumbre de enseñar aquello que normalmente no está en internet. Entonces, la primera es un escáner de la página del Variety y esto es del Hollywood Reporter. O sea, fue Sí, una sí. película que funcionó Mm. y además funcionó Claro, relativamente bien pero en lo que Estados estamos Unidos, hablando, si tuvo que pero competir con con las películas. películas que tú comentas, pues claro, terminó quedándose como una superproducción de segunda fila. No, 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 y aparte, a ver, es lo que tampoco, vamos a ver, tampoco estaba muy claro ni que los cazafantasmas fueran a funcionar, ni que los Sí, Gremlins fueran a funcionar, sí, ni está que claro. Karate Kid fuera a funcionar. Vamos a ver. No, para Todavía nada. Indiana Jones era la segunda y ya se jugaba con otra historia. Claro, Pero ya tenías un terreno exactamente. o un Pero camino avanzado. las otras tres, en el más loco de los sueños, a mí que me lo Sí, vengan ahora a decir, no, eso te puedo decir que no. De hecho, aparte de la broma y del secreto, o sea, el hecho de esconder al Mogwai también respondía un poco a claro. eso. O sea, era el Es que hecho yo de que creo que todo aquel que fue a ver los Gremlins por primera vez no tenía ni idea de qué idea. era lo que iba a ver. Por eso. No, no, y el Pero caso, ibas porque era de John Landis, porque estaba Spielberg no, y detrás, porque porque el cartel el original cartel es estaba una muy bien, monada, el cartel es precioso. los trailers dejaron, y yo recuerdo eso, que para mí la película fue una sorpresa total Por desde el eso. principio hasta el final. Y el tema es ese, el tema es que tú ibas a jugar a una máquina a este sitio y no se lo decías a nadie. O Mm, sea, el tema es que en los años 80 el mundo del fandom era muy hermético consigo mismo. mm. Es así de simple. O sea, te estoy hablando de los años 80, los años No, 90, que yo o en los todo pasé. caso, si se lo contaba a la gente de tu barrio, o Sí, sea, sí, porque pero poco nada más, o más. O sea, a los de tu colegio que iban contigo no, y ni si, a la Patri, ni siquiera, y eso, y no teníamos no tenía o sea, a lo mejor con lo que tenía uno jugábamos 4 o sea, sí, sí. No, pero porque mira, cogíamos ni cada beca siquiera una vida para cada uno y tal, y eso. compartíamos. Compartía, pero mira, Patrick, el año que se estrenó la película en Estados Unidos fue el año que se estrenó V, y ya lo hemos comentado alguna vez más. O sea, V fue una serie Mm. que nos apuntamos al carro tres. O sea, tres. Sí, pero al final tuvo Sí, un o sea, la tuvo gente se éxito. yo no sé por qué, pero Yo no sí sé se si lo sé. fue No, no. porque se ponía los sábados o No, no, porque Patrick. pero la gente, A ¿qué es V esto de V? a Y V de se repente como enganchó. que lo vieron y la gente, coño, pues esto está Sí, a bien y V la tal, no sé gente se qué. enganchó al final del cuarto capítulo. El cuarto capítulo, cuando sale la niña, ¿Tú crees es que se cuando. engancha? No, Yo no, creo que no. yo creo que cuando empezó el rollo de que era una invasión secreta a la Tierra, No, yo creo no, que no. ahí la gente Patrick, se empezó a enganchar, ¿eh? dame el beneficio de la duda, No, no, pero no, por yo lo te lo menos doy, por lo que supuesto. yo viví, y vamos a ver, y lo he ido corroborando con el paso de los años, por lo Mm. menos no solo en Gran Canaria, sino después cuando me mudé a Madrid, me acuerdo tener esa conversación, pues eso, en la mesa del comedor o en el salón de sábado por la tarde, sábado por la noche, que no tenemos nada que hacer, o antes de la película que vamos a poner, eh, la gente se enganchó. La gente se enganchó a ver el quinto capítulo por lo que se comentó del cuarto, que es que al final del cuarto es cuando la niña que está embarazada sale un bebito y después sale un bebito lagarto y sale la niña que tiene la lengua bífida.
ese fue el momento en de eso fue lo que todo el mundo comentó. Y al día si a la yo te puedo decir, mi experiencia es la siguiente. Yo vi el avance, o sea, vi el trailer en televisión y dije: "Ups, esto hay que verlo". Se ponía los sábados por la noche. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, pues, yo salía como cualquier adolescente, pues, bueno, en ese momento, en el 84, yo era un adolescente. Y me acuerdo que me salí eso hubo incluso algún sábado que ni siquiera salí, porque como la ponían en la primera cadena y le ponían un montón de anuncios, y muchas veces terminaba como a las 11 de la noche, un par de días que digo: "Miren, ya es muy tarde, ni Yo creo siquiera". que en aquella época no teníamos ni vídeo para No, grabar. no, 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 no teníamos vídeo. O sea, te lo Eso ya pongo llegó después que podías dejar grabando la podías película y grabar, te sí. podías ir a dar una De vuelta. hecho, yo te cuento, a mí me regalaron un vídeo esas mismas navidades del año 84, fue mi primer vídeo. Eso te lo puedo decir, pero la serie se estrenó antes, entonces no tenía posibilidad de Pues grabarla. no me acuerdo Y de. entonces me acuerdo que pasó lo de la niña y eso fue un sábado. Y entonces llego el lunes a clase y me asaltaron literalmente. Tanto mis compañeros, en ese momento ya mi clase era mixta, mis compañeros y mis compañeras. Salvo una chica también de mi clase que también la veía. Es que la veíamos dos personas. Éramos 42 y la veíamos dos. Entonces a ella y a mí nos asaltaron, pero miserablemente. ¿Qué pasó? Que la gente se apuntó al sábado siguiente, pero claro, no se enteraban de la misa a la media. Pues claro, habían visto solamente el quinto capítulo ya prácticamente al final de la escapada. Yo recuerdo que a la semana siguiente me pasé de lunes a viernes explicándole para ver el último capítulo, que era el final. Pero cuando se estrenó no se apuntó nadie. No solo porque fuera los sábados por la noche, sino porque era una serie de género, Patrick. Y en los años 80 el cine de género lo veíamos tres pelagatos, porque Pero era yo el... creo que V no solo era una serie de género, también No, mezclaba no, el tema no, 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 a ver, de la insurgencia, sí, de la revuelta. claro, Era un poco el aspecto de las tropas de los de los marcianos, invasores, de los sí, alienígenas, claro, que era muy rollo nazi, o sea, cómo sí, llegaban pero y pero empezaban a infiltrarse dentro pero como se de vendió las capas de gente poderosa de la y sociedad, los y entonces colaboradores, estaban los colaboracionistas y los... Yo creo que exactamente, todo eso también hizo que mucha gente se... Y bueno, y ya el momento en el cual, no sé si era Diana la que abría la boca y se comía, se comía claro, un en el segundo hámster. en el Creo que segundo era un hámster o capítulo un conejillo de era India, un hunter, un hunter, pero se lo comía así. ¡Ah! Eso ya sí, fue... sí, Y yo creo que eso también hizo que la gente se... pero Y fíjate tú, o sea, yo creo que desde siempre, y si no date cuenta, o sea, en todas las sagas y series de ciencia ficción, incluida Starfighter, el tema de los alienígenas con forma rectil, o sea, eso de convertir en, ¿cómo se llama? En metamorfos, no, iba a decir metamorfos, no, antropomórfico, antropomorfos, eso. Eso de convertir a seres lagartos antropomórficos que son y que se da en todas, o sea, salían en Star Wars seres con forma sí, de sí, sí, lagarto y eran antropomórficos, reptiles, y sale en V, y aquí en Starfighter el copiloto, el asistente, no sé cómo llamarlo, sí, el del, copiloto, del protagonista, era también sí, un ser inteligente con sí, aspecto sí, reptiloide. sí, sí, lo vimos antes, Bueno, me estaba este de aquí, acordando, enemigo mío también, o sea, sí, 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 el el antagonista drag tiene forma de reptil, o sea, es el un drag reptil antropomorfo. es un reptil. Mira, O sea, estás el hablando de rollo esto. ese, y sigue habiendo, ¿no? Porque Mira, una de las grandes conspiraciones de las que se habla ahora es lo del rollo ese de los reptiles extraterrestres, este, no sé qué, que van a, sí, que este. van a ocupar la Tierra. O Sí, sea, sí, sí. el rollo ese de los reptiles, y yo creo que también eso fue lo que atrajo mucho a Sí, la gente a pero no, pero ver la sigo serie de diciendo, V, ¿eh? si tú ahora no, yo te lo digo porque yo además tuve la cosa precisamente cuando llegué aquí, en la universidad, en la facultad en la que estaba estudiando, había un par de guías sobre la historia de las series de televisión, de audiencias, que fue cuando yo me enteré, que después ya profundicé de lo que supuso de que la serie de mayor audiencia había sido Hasta la muerte de JR, había sido el último capítulo de la serie El Fugitivo, aunque lo que comentaban en el libro que leí, que no es comparable porque cuando el estreno, Dinastía se estrenó 20 años después con muchísimas más televisiones y en la época de El Fugitivo había muy pocas televisiones, por una serie de los años 60, esa serie terminó en los años 64, y había una persona que tenía y todo el mundo se apuntaba, o sea, cuantitativamente
sigue siendo la serie, el final más visto de la historia de la televisión, porque es que había muy pocas televisiones y la vio prácticamente todo el mundo. Y entonces me metí con el tema de V y empecé a buscar cosas sobre la televisión. Y en realidad los niveles de audiencia de V en comparación, o sea, eran ridículos hasta el cuarto capítulo. Mm. El quinto y el sexto los vio todo crispín. Después, cuando se reestrenó, sí. Cuando hubo, pero Vale, es verdad, ahí te doy la razón. en su Cuando se momento, reestrenó no había mucha más gente, eso es en su cierto. momento, es que además, eh, eh, a ver, V se estrenó porque se vendió muy bien y porque alguien en televisión española, en ese momento en Radio Televisión Española, pues se iría, imagino que se fue al MIFED, que es el Mm. mercado de televisión de Estados Unidos, y Kenneth Johnson vendía muy bien, además no nos olvidemos que Kenneth Johnson es uno de los responsables del Incredible Hulk. Y V se vendió muy bien, porque V se vendió muy bien, además es una serie con muchísimo presupuesto, o sea, para ser una serie de televisión tenía mucho presupuesto, estaba muy bien planteada, tenía un elenco que funcionaba muy bien. Es lo que tú dices, mezclaba muchísimas cosas porque era una serie, digamos que una serie distópica en cuanto a que te planteaba, pues eso, un futuro alternativo cuando llegan los visitantes. Se vuelve otra vez, o sea, lo que tú dices, la iconografía es totalmente nacionalsocialista, totalmente autoritaria, Sí, totalitaria en este hasta caso, el símbolo, ¿no te acuerdas hasta cómo era el el símbolo? símbolo no lo puede negar. Entonces, esa mezcla no deja de ser una mezcla eso de cine de género con es un cine totalmente distópico, Mm. de como, un poco como el hombre del castillo, como si el nacionalsocialismo obrero alemán hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. Y Sí, fue una serie que además tuvo la promoción que tuvo, pero se arriesgaron y se podían haber pegado el batacazo del siglo con esa serie, como ya habían pegado claro. con otras cosas. Lo que pasa es que tenía el aliciente que tenía, Pero ¿y tú no crees que de las Starfighter o Starfighter como quieres. estaba preparada para una segunda película que finalmente no se realizó? En el Variety, en el comentario del Variety dicen que es lo deseable. Sí, pero no solo lo deseable, yo creo que el final queda totalmente abierto Eh, para continuar. O sea, vale, aquí se acaba, ya tal, no sé qué, hemos conseguido esto, bla, bla, bla. Este hombre se va aquí a seguir entrenando, a seguir preparándose. La chica lo acompaña, pero te queda esa puerta sí, abierta de decir, esto no se acaba aquí. yo he leído varias teorías desde que había planteado una trilogía que también era la moda. Sí, la moda. En el momento era la moda, o sea, habían dicho Total. todo el mundo tenía que hacer trilogía. Eh, Vamos a ver, partiendo de la base de que quien la produjo era una compañía muy pequeñita, porque Lorimar era una compañía muy pequeña, Mm, que ya estaba en el punto de mira, entre comillas, de Warner, porque el primer la primera absorción fue del año 88, aunque la compañía desapareció en el 93. A ver, sí, pero, o sea, hay muchas historias que pueden tener o no pueden tener continuidad. ¿Sabes también lo que pasa? Que es que después empezaron a llegar muchas cosas, porque ya. también del año 84 es Terminator, se empezaron a estrenar, en el año 86 se estrena la segunda parte de Aliens, ya es cuando ya se dan cuenta de que el cine de género puede funcionar, por lo menos en Estados Unidos. Mm, En España seguía siendo, pues eso, el fogoncito de cola. Tú lo has dicho antes, Enemigo Mío, que fue una película que dio sus tumbos, pero también se estrenó. Además, empiezan a hacer cosas tanto en Europa como en Estados Unidos, todavía en televisión prácticamente. Ya se empiezan a hacer cosas en televisión, lo que pasa que no nos olvidemos de esta época, es la nueva generación, por ejemplo. sí. Eh, pero, a ver, es una suma de factores y al final no se llegó a hacer. Evidentemente, la película está totalmente abierta. Yo es que Aunque si lo piensas fríamente, yo creo que la gran virtud de Starfighter es que cuenta una historia y ya está. O sea, no quiere, digamos que tú podías, hoy también, vamos a ver, esto sí que esto fue un regalo de una persona que usted conoce muy bien, que fue mi primer editor y lo seguirá siendo toda la vida mientras esté en este mundo, mm, que los tenía y me regaló, o sea, la adaptación que hizo Marvel. Este es ujú. este es la unidad beta y este es el asesino a sueldo que manda el malvado. Y esto es cómo se están enfrentando, que es la adaptación en 3 números que hizo Marvel Sí, de la película. de la película, que no sé, que hasta donde yo sé no se llegó a publicar en España. No,
esta es de las muchas que no se llegaron a publicar, se Oye, publicaron el muchos. otro día precisamente, bueno, el otro día, hace unos meses, yo recuerdo que hablaba con alguien a quien le decía eso, que en Estados Unidos el show business, vamos a llamarlo así, lo engloba todo. O sea, si tú sacas una Sí, película que está sí, dirigida a un público juvenil, yo qué sé, treintañero, por ahí, tú sacas la adaptación y sobre todo todas estas películas, como tú dices, de género, ujú, todas, absolutamente todas, tienen su y adaptación. hablamos de películas, hablamos de series de Sí, televisión, sí. todas tenían su Ah, adaptación al cómic. adaptación, Y se sacaban novelitas y se y no, sacaba hay y una el novela, merchandising y todo. O sea, hay una es novela y un libro, hay lo que es un libro de cosa que aquí que en España, por ejemplo, no se entendía mucho no, y precisamente por eso, pues, posiblemente no se publicó el cómic no, de Last Starfighter, ni se como de muchas otras publicó, películas que también se hicieron adaptaciones al cómic y, sin embargo, algunas sí llegaron a España, pero otras no. pero otras no. A mí, por Ni ejemplo, una que me asombró mucho que llegara, y además me encantó, fue la adaptación al cómic de Atmósfera Cero, la de que, bueno, iba a decir pero Kevin Costner. La Esteranco, la de no, Esteranco, dibujada por Jim Steranko, pero que la película estaba protagonizada por Sean Connery, por Sean Connery. sí. Exactamente. Y sin embargo, También era también era una película que a mí me gustó mucho, que como tú dices, no era una gran superproducción, pero mucha gente decía, estaba no, es muy como bien solo hecha. ante el peligro, pero en el Sí, espacio. no, no, Vale, es pero solo ante el estaba peligro, hecha hasta el muy espacio. bien. Pero Sí, estaba hecha muy bien y contaba una historia y tampoco era que gastaran unos efectos especiales de esto para tirar la casa por la ventana, pero usaban lo necesario y tampoco se pasaban. no. Y sin embargo, eso, wow, Paul Gulacy hizo la adaptación al cómic. Y yo creo que por el autor, por Paul Gulacy, se publicó en España la Sí, no, y adaptación por al cómic de Atmósfera Esteranco, Cero y porque y por también Jim lo publicó, Steranko. y porque lo publicó Humanoides. Y Mm. entonces Es por verdad ahí que lo también, publicó eso, Humanoides Asociados en Francia. exactamente, eso lo Vale, vale, publicó, vale, ahí vale. está, Pues eso eso lo ya me explica publicó, más la cosa, porque yo decía, ¿cómo publican este cómic? Y sin embargo, de otras películas que tenían como mucho más tirón entre el público y tal, y sin sí. embargo no se publicaron los No, cómics en pero España. eso lo publicó Humanoides y entonces por ahí entró, y porque también era Mm, Esteranco y porque más es un trabajo sensacional, y por ahí entró, y también porque era una película, digamos que es una película de género, porque está hecha en el mm, espacio, pero digamos que con otro talante. Pero sí, de sí. esto sacaron el cómic, una novela y un libro que lo tengo que confesar, lo tengo, pero con la mudanza no sé dónde está. No sabes dónde lo tienes. Sé que, o sea, sé que está. Eso suele pasar en las Sí, mudanzas. sé que está, me acuerdo que más lo conseguí, no, yo no lo tenía en su momento, lo conseguí yo lo dije antes que este diálogo de cine lo llevo preparando desde el año pasado porque sabía que Sí, este era sí, el 40 lo aniversario, se fue lo retrasando. hemos estado hablando, pero con la mudanza está en está o en algún estante o está, creo que fundamentalmente creo que está en alguna caja y no he podido hacerlo, pero vamos, Totalmente. el libro es el típico libro que por ejemplo, sí se sacó, sí lo sacaron del Abismo Negro, por ejemplo, que son los Sí, típicos libros fotos y con contexto, pero en realidad es eso, en realidad es, aparte, no nos engañemos, y no es ninguna crítica más allá de, eh, uno de los problemas que hubo en los años 80, y eso lo viví yo porque estaba dentro, y después me fui a Madrid y seguí y tuve la increíble oportunidad de hacer mis prácticas de tercero de carrera, que eso no se podía, no te la podías hacer porque eso no te las hacía nadie en una empresa como era 20th Century Fox en Madrid. De hecho, incluso no es que pudiera elegir, pero en cierta manera pude elegir dónde hacerla. En los años 80 y principios de los 90, los distribuidores no sabían qué hacer con las películas de género y los exhibidores no las querían. Así de simple, así de claro. mm, O sea, hay películas que sí, que salvaron los muebles y muy dignamente, pero la realidad es que a un exhibidor meter una película de género era, y a ver, solamente hay que ver el tratamiento. A ver, Patricio, 2 años antes se estrenó Cristal Oscuro y no fue a verla nadie. no, da una pena. O sea, Y era una película muy buena, ¿eh? no, y aparte, por ejemplo, lo dijimos en su Como momento, película, yo como creo que película, tiene el, una producción maravillosa maravillosa, y está muy bien hecha, que los personajes parecen reales, o sea, reales. Y el fotocromo que a mí me costó mucho conseguir, y de hecho me acuerdo que por ese fotocromo pagué yo de la época, 1000 pesetas de la época, que fortunón, exactamente, para mi economía de estudiante era tener que desayunarme, fortunón. ¿no?
Claro. El fotocromo es de marcar porque no hay una foto mala. O sea, hay fotocromos que son, sinceramente, la mitad de las fotos, incluyendo el de la Guerra de las Galaxias, que no es ninguna maravilla, ni el de la Guerra de Sí, Nicole, son que ninguna meten maravilla. muchas veces fotos que parece que Sí, dices tú, pero vamos a ver, esto era un descarte, esto es no un era una descarte, o foto, sea, esto era una foto, no era una foto para hacer un fotocromo de promoción de la exactamente, ¿de película. dónde ha sacado esto? ¿De dónde Así has como el sacado de esto? retorno, así como el fotocromo de retorno, que es pequeño, que lo hizo también Insignia, el fotocromo de retorno es más pequeñito, es más formato lo ubicar, el formato americano pequeño, porque Sí, en Estados Unidos hay el grande y el pequeño, el fotocromo del retorno es para enmarcarlo todas las imágenes porque es precioso. El de la guerra del imperio, hay que cogerlo a veces con pinza. Vamos a ver, a pesar de lo hay que seleccionar. hay que seleccionar lo que se ve. El fotocromo de Cristal Oscuro era precioso, como le pasa al fotocromo yo creo que una de las razones por las cuales el fotocromo de las Starfighter, o de la Starfighter, la aventura comienza en España, no se encuentra en ningún sitio, es que quien lo tiene no lo suelta, porque es que, o Hombre, sea, el americano que ustedes han visto es muy bueno, pero es que el español es tan bueno como puede ser el americano. sí, Las fotos españolas no, por ejemplo, la única foto que tengo yo, que esa fue un regalo que me hicieron, que es la foto de Catherine Mary Stewart, que es una niña que yo la conocí en The Apple, o La Manzana, que es una película musical hecha por Menachem Golan en 1981, que a mí me parece una película genial, absolutamente disparatada, pero una película que siempre me ha gustado. Ella ha salido en varias cosas. Y ella además es la protagonista de La Noche del Cometa, que es otra película que me gustaría hablar algún día. Eh, es una de las razones por las cuales yo creo que no se consiguen las cosas porque la gente no ha querido soltarlas. pues ya sabes, vete ahí apuntando que No, no, ya eso tenemos, seguiré. A ver, y yo como resumen les diría, ahora porque también lo dije antes, que como Lorimar desapareció en el 93, la Mm, película estuvo en un limbo que no se podía encontrar ni en sí. primero en VHS, después Que yo en... te iba a decir, o sea, a mí es una película que me extraña mucho que no haya tenido un reestreno. En Mm, España, por lo menos, no sé si en Estados Unidos, pero si bien otras películas sí han tenido sus reestrenos después de pasado un tiempo, Starfighter no. no, no, porque la película, a ver, la película ahora mismo la han comprado, pero a nivel cinematográfico, Lorimar es propiedad de Warner, pero Warner hay muchas cosas de las que se ha desentendido. Además, esta película Ya, de Lorimar y la, pues una la, pena, ¿eh? la distribución era de Porque yo creo Universal. que verla en pantalla grande gana muchísimo, Sí, pero no, no, era una muchísimo. película. A pesar de que eh, pueda parecer que es una película que ya con el tiempo, no, pues no, bueno, no, que se ha quedado un poquito antigua, si se viera en pantalla grande, o sea, se seguiría viendo espectacular como se veía en claro. esos momentos. Pero yo lo dije antes, Patrick, que además esta copia, esta versión la sacó Universal en su día. Sí, Esto era zona uno americana, tenías que tener un DVD un multizona DVD. del año 99. O Sí, sea, esto tiene 25 años. sí. Y tenías que conseguirlo en Estados Unidos porque en Europa no se No se encontraba. conseguía, pues Esta una pena. edición no, esta edición, la de Arrow, que es Mm, fantástica, yo la recomiendo. Digo, yo lo dije antes, no es tan barata como podría ser otra edición, pero esta edición merece muchísimo la pena. Y además mm, no solo tiene lo que sale en esa, hay cosas que no salen, pero en realidad más o menos sale todo lo mismo. Son sí. compatibles, pero si tienes solamente esta, no ningún problema. Yo creo que es eso. Mira, yo creo que la magia de las Starfighter sigue siendo esa, Mm. que es una película que, Yo a todo aficionado a la ciencia ficción se la recomiendo. sí, Se la recomiendo porque creo que a lo mejor alguien que no le gusta mucho la ciencia ficción se pone a verla y bueno, pero hay gente que te dice que no ha conseguido ver ya, a ver. la primera de Star Wars porque empieza a verla y se aburre, ¿sabes? Sí, sí, Eso depende eso es de lo que cada te iba uno. a decir. O sea, vamos a Pero yo dejarlo. creo, para los aficionados a la ciencia ficción, The Last Starfighter es una película que merece la pena Sí. que verla. Sobre todo en los primeros 25 minutos donde no hay ningún efecto especial hasta que aparece Mm, Centauri, mm. me parece fantástico. Y además es una película, en la anécdota con eso termino, el director es el rostro, o sea, el cuerpo detrás de la máscara de Mike Myers en Halloween, y el actor sale en la segunda parte, en la segunda película de Halloween. Muy bien. Pero a mí me parece un trabajo. A mí me parece una película tremendamente honesta y tremendamente sincera. Yo creo que esa es una de las mayores virtudes que tiene Sí, tiene muchas y cosas que merecen la tiene pena. muchos hitos que son bastante interesantes de ver y de rescatar, sobre Sobre todo todo para el ahora, tema de sobre las películas de ciencia ficción, que no necesitan ser tan recargadas para contar una buena historia y para que te vamos a entretenga ver, y te divierta. la ciencia ficción es el hecho de que él se va al espacio.
mm, Pero exactamente. igual que puede ser la leyenda artúrica de que, o la que plantea, por ejemplo, la versión que hizo del Rey Arturo, la que sale Keira Knightley, la de aquellos guerreros que se enfrentaron con el Imperio Romano y al final, Mm, pues el Imperio Romano los perdona, pero los niños tienen que pasar los 18 años y de ahí está la caballería donde acaban siendo pues Arturo y sus caballeros. Al final ujú, viene a ser un poco eso, o sea, al final yo creo que la historia es la misma. El hecho de que uno sea en la tierra o sea en donde, no sé, eso es para mí es secundario. Y sobre todo eso, la cotidianidad es fantástica, lo que tú dices, la camisa que lleva él es la camisa que lleva en el parque de autocaravanas y son unos personajes muy, muy reales y sobre todo son muy de la época, pero son muy extrapolables. Yo creo que eso es lo que mm, tiene bueno. Tú la ves 40 años después. Yo la he vuelto a ver estos días precisamente porque me gusta revisarla, además porque esta edición me ha costado más encontrarla. Y la verdad es que se queda así encapsulada. O sea, mm, además, y yo con eso termino, me he dado cuenta de que cuando se planteó Ready Player One bebe mucho de las Starfighter, el propio personaje, las características, el sitio donde vive, aunque mm. está en la novela, que la novela es fantástica, pero esa manera de que él es un niño normal y corriente, que tiene que dormir encima de la lavadora, que eso hay veces y que siempre está como echando manos a todos sitios, y en este caso Arreglándolo todo y todos los y vecinos le piden ayuda el para caso resolver el algo, que caso si del la personaje antena, de que si el grifo del baño. exactamente, entonces, tiene muchas similitudes y es lo que yo creo que las buenas ideas son las que son capaces de evolucionar y que después las ves 40 años después y dices: "Oye, pues esto merece mucho la pena", y sí, a mí me hubiese encantado que la película hubiese tenido continuación, pero por otro lado, yo creo que son estas cosas que se quedan encapsuladas en el momento y yo creo que lo que tú dices merece muchísimo, muchísimo la pena, aunque Mm, para ello imagino que habrá alguna, no sé, yo no vivo no. en España, no sé si alguna plataforma de las que hay exclusivamente en España la Yo tiene. voy a buscar la que tú has enseñado, esa en Garrow, a ver si la Sí, consigo por ahí en algún sitio. pero si no me lo dices, yo te la consigo, no te preocupes. Venga. Si no, yo hago de transporte porque merece mucho la pena tenerla y por eso, porque es de esas cosas que y al final, vamos a ver, nuestra labor no es venderles nada, como digo yo, la No, labor de la estamos fundación precisamente, estamos desencapsulando sí, no de las no no, Starfighter, la labor la labor de la para que fundación haya gente que sepa que existe, o si gente que sabía que existía, que no la deje perder y que la exactamente. vuelva a ver y que le dé otra oportunidad. O sea, no tenemos que Y vender que entradas. no hay que dejar, exactamente, no hay que dejar esas iniciativas, esas películas, esas oportunidades en el limbo, Sí. sino que, oye, que de vez en cuando, si te gusta la ciencia ficción y te apetece un día disfrutar de una película de ciencia ficción, no tiene por qué ser una nueva, sino por No, no, esta no. misma, Y además de las dura una Starfighter, y pasas un buen rato no, y y te pasa entretienes y lo disfrutas. no, y además es una película que te deja pensando, sobre todo porque tiene momentos en los que, por esa cotidianidad dices: pues bueno, Muy esto bien. es lo que hay". Pues Pues con esto nada, y un bizcocho, como dice aquel, exactamente. Yo ya di los agradecimientos de principio, ahora al te toca a ti principio. agradecimientos Me del toca a mí final. dar los del final, son los mismos que los del otro día, ¿no? Sí, Yo sí, me es los que yo apunté sé. aquí para que no se me olvide Sí, sí, nadie. que yo sepa, no. Que no sé si ha apuntado Pues alguno no. Tú estás allí, si se ha apuntado alguno no, no, nuevo, creo que no se ha apuntado nadie nuevo. por eso, Oye, pues nada, pues agradecer a todos los que nos han estado siguiendo en este ratito, a mí menos porque llegué tarde, pero don Eduardo ha estado aquí defendiendo el planeta, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, sí. con esta película de las Starfighter. Y bueno, pues esperarles que mañana tenemos otro encuentro. Seguimos con este Salón del Cómic Virtual de Tenerife, haciendo pues encuentros, entrevistas y diálogos de cine para incorregibles como este que hemos hecho hoy. Así que nada, pues lo primero, darle las gracias a Eduardo por estar aquí al pie del cañón como siempre, a don Gonzalo Santana también y a su librería del maldito, ahí a los mandos de la nave, y bueno, y a los, ¿cómo se dice? A los patrocinadores, que gracias a ellos pues podemos estar haciendo estas locurillas que son la Fundación Canaria Cinemas Comic, la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Industria y Turismo, la Unión Europea y Turismo Islas Canarias. Y por supuesto,
el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Comic 2024. ¿Lo he dicho bien todo? Creo que ¿No sí. se me ha quedado nadie en el tintero? Pues con esto, como dije antes, con esto y un bizcocho, que ya son las 8, por lo menos aquí en Canarias, Sí, ahí será más tarde. sí, un poquito más. Pues Nos vemos nada, mañana hasta la más o próxima. menos a la Y nos misma vemos hora. mañana más o menos a la misma hora, ¿no? Sí, sí, es también a las 6:30. Pues nada, mañana a las 6:30 más. No sé, Así eso. que si esto de hoy le supo poco, más. Mañana tienen Y plato, después más. segundo Y el plato. otro, y el otro, y el otro. Sí, y Vamos a el otro estar y el así otro. hasta el día 24 por lo menos. Sí, eso. Pues nada, un saludo a todos y buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. cuando quieran. Venga.